En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el segundo ejercicio relacionado a movimiento relativo del punto material. Este ejercicio dice lo siguiente: un barco que se mueve a 5 nudos, es decir, un nudo sería millas náuticas por hora, acá nos están dando la velocidad, respecto al agua está en una corriente uniforme que fluye hacia el este a 2 nudos. Si el capitán quiere navegar hacia el noroeste respecto a la Tierra, ¿cuál será la magnitud resultante de la velocidad del barco respecto a la Tierra? Para esto vamos a graficar las coordenadas absolutas, donde este punto O representa, digamos, a una persona que se encuentra parada sobre la Tierra y está viendo el movimiento tanto del barco, que en este caso le estamos llamando el punto A. En este caso lo vamos a representar en esta parte de las coordenadas absolutas y este sería su vector posición, R sub A. Y también vamos a representar al agua, que en este caso lo vamos a llamar el punto B. Y este sería su vector posición. En otras palabras, van a haber dos elementos que se van a estar moviendo. Uno va a ser el barco, que le estamos llamando el punto A, y el otro va a ser el agua. Y una persona en tierra, en este caso lo estamos representando como el punto O, estaría viendo tanto el movimiento del barco como el del agua. Nos dice un barco que se mueve a 5 nudos respecto al agua, es decir, barco respecto al agua. En este caso el barco es A, el agua es B, por lo tanto es barco respecto al agua sería A con respecto de B. Por lo tanto el vector posición sería desde R de A con respecto de B, es decir, que parte de B. Esto es lo que nos están dando, ¿no? Un barco que se mueve a 5 nudos respecto al agua, es decir, nos están dando la velocidad de A con respecto de B, del barco con respecto al agua. Este sería barco con respecto al agua. Entonces podemos ver que podemos tener esta ecuación, esta igualdad, esta equivalencia, ya que tenemos suma de vectores. En este caso sabemos que los vectores que van en sentido horario, en este caso sentido horario sería, si ustedes se dan cuenta, R de A y R de A con respecto de B. En este caso los podemos sumar, ya que estos dos vectores van en sentido horario, son equivalentes a los vectores que van en sentido antihorario. En este caso el único vector que va en sentido antihorario sería R sub A. Por lo tanto podemos igualar y podemos llegar a esta conclusión, a esta equivalencia. Ahora nos interesa trabajar con velocidades, por lo tanto utilizamos este mismo esquema, pero en vez de R sub A, R sub B, R sub A con respecto de B, lo único que hacemos es reemplazarlo con velocidades y tendríamos esta otra equivalencia. Y en este caso ustedes también pueden ver que lo que va en sentido horario, es decir, velocidad B sub B y velocidad B sub A con respecto de B, se pueden sumar, ya que ambos van en un mismo sentido, y esto sería equivalente al vector que va en sentido antihorario, que en este caso sería velocidad B sub A. Para graficarlo podemos ver que en este caso, ¿qué es lo que nos dicen? Que la velocidad del agua está en una corriente uniforme que fluye hacia el este a 2 nudos, es decir, la velocidad del agua fluye hacia el este, es decir, hacia la derecha. B sub B, o velocidad del agua, fluye hacia el este, es decir, hacia la derecha. Por eso es que lo graficamos en este sentido, hacia la derecha. Y la velocidad del barco, y si nos damos cuenta, velocidad de A y velocidad de B parten del mismo punto, por eso es que también los colocamos velocidad de B y velocidad de A, que parten del mismo punto. Estamos considerando acá un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Por qué? Porque es justamente lo que nos dice el problema. Nos dice, si el capitán quiere navegar hacia el noroeste respecto a la Tierra, es decir, el barco con respecto a la Tierra, es decir, el movimiento real del barco con respecto a la Tierra, se va a mover hacia el noroeste. Es decir, al decir no simplemente noroeste, nos están diciendo que con respecto al norte, es decir, si es que a partir de este punto hacia el norte, es decir, una línea vertical hacia arriba, va a tener un ángulo de inclinación hacia la izquierda de 45 grados. Por lo tanto, con respecto a la horizontal también podemos considerar que sería un ángulo de 45 grados. Al decirnos si el capitán quiere navegar hacia el noroeste respecto a la Tierra, en este caso, repito,
nos estaría diciendo que la velocidad real del barco, es decir, la velocidad en la cual una persona sobre tierra va a ver en qué dirección se mueve el barco, va a ser al noroeste, es decir, con respecto al norte, 45 grados en sentido antihorario. Por lo tanto, este ángulo también sería de 45 grados con respecto a la horizontal. Y la velocidad de A con respecto de B, si podemos ver acá, parte desde donde acaba el vector de la velocidad de B, y es parte justamente desde donde acaba el vector velocidad de B, y culmina hasta donde acaba el vector velocidad de B sub A, que es justamente acá donde culmina. Entonces esta sería la forma como tendríamos que graficarlo para poder desarrollar este ejercicio. Y también nos dice que la velocidad de A con respecto de B es de 5 nudos, ya que nos dice, como repetimos nuevamente, un barco que se mueve a 5 nudos respecto al agua. Por lo tanto, es barco respecto al agua sería la velocidad de A con respecto de B, es decir, la velocidad del barco con respecto al agua. Sería 5 nudos. Vamos a entender un poquito más esto que hemos graficado acá para poder entenderlo. Graficamos la velocidad del agua o del mar se mueve hacia el este, en esta dirección, hacia la derecha. Y nosotros vamos a guiar, digamos, al barco en esta dirección, ¿sí? En esta dirección el capitán guiaría al barco a esta velocidad. Pero como el agua se mueve hacia la derecha, empujaría la dirección que se está moviendo el barco, y finalmente el barco en la realidad, debido a la influencia del agua sobre el barco, finalmente el barco tomaría esta dirección, ¿sí? 45 grados en este caso con respecto a la horizontal. Entonces esta es la dirección que el capitán llevaría el barco con respecto al agua, pero debido a la influencia del agua, finalmente el barco se movería en la realidad en esta dirección, en la dirección en que vemos al vector velocidad B sub A. Entonces disgregamos, la velocidad B sub A estaría compuesta por una componente en el eje X, en este caso sería velocidad de A o velocidad B sub A por el coseno de 45 grados, sería negativo ya que va hacia la izquierda, y multiplicado por su vector unitario Y, ya que sería la proyección de esta velocidad B sub A sobre el eje X. Y la otra componente sería sobre el eje Y, entonces sería la velocidad B sub A multiplicado por el seno de 45 grados. Y esta sería la componente que va hacia arriba, y como va hacia arriba sería positiva, y como va hacia arriba también estaría multiplicada por su vector unitario J. Y esto sería igual a la velocidad B sub B, pero sabemos que la velocidad B sub B, o también llamada la velocidad del agua, que va hacia el este, por datos del problema, es igual a 2 nudos. Por lo tanto, en vez de colocar B sub B, colocamos 2 unidades, ¿no? Y como va hacia la derecha y como se encuentra en el eje X, lo multiplicamos por su vector unitario Y. Ahora, acá vamos a sumar más la velocidad B de A con respecto de B. Acá podemos colocar como la velocidad de A con respecto de B componente X más componente Y, o también simplemente lo podemos dejar como la velocidad de A con respecto de B. Pero lo dejamos de esta forma sabiendo que aquí se encuentran el componente X y el componente Y de esta velocidad. Volviendo a reescribir, lo que hacemos es pasar hacia la izquierda el 2i, por lo tanto lo pasamos con signo cambiado y esto lo igualamos a la velocidad B de A con respecto de B. Ahora simplemente le cambiamos de color, todo lo colocamos del mismo color, es la misma expresión matemática, simplemente que todo está de color azul. Y si nos damos cuenta, vamos a unir estas dos expresiones que se encuentran acompañadas por su vector unitario I. Y es justamente lo que hemos hecho, ¿no? Menos velocidad B sub A coseno de 45 está multiplicado por su vector unitario I, y el menos 2i también los unimos, ¿sí? Todo el resto continúa igual. Ahora lo que se va a hacer es, este vector unitario I va a salir fuera del paréntesis, que es justamente lo que hemos hecho acá. Tenemos toda esta expresión multiplicada por su vector unitario I, y tenemos esta otra expresión multiplicada por su vector unitario J. Si es que nos podemos dar cuenta, esta expresión que está multiplicada por su vector unitario I representaría a la proyección de esta velocidad B sub A con respecto de B en el eje X, es decir, esta proyección.
esta componente de la velocidad. Velocidad de A con respecto de B en X es lo que representaría toda esta expresión, ya que está acompañada por el vector unitario I. Y velocidad B sub A multiplicado por el seno de 45, como está multiplicado por el vector unitario J, representaría al componente de esta velocidad B sub A con respecto de B en el componente Y, ¿sí? La proyección en el componente Y, que es justamente esta componente, esta velocidad de A con respecto de B en el componente Y. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Tenemos este cateto, este otro cateto y esta hipotenusa. Por lo tanto, podemos aplicar Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, el módulo de la hipotenusa al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado, que es justo lo que tenemos acá, más el otro cateto al cuadrado, que es justamente lo que tenemos acá. Reemplazando, sabemos que la velocidad B de A con respecto de B es igual a 5 nudos. Por lo tanto, en vez de colocar velocidad de A con respecto de B, colocamos 5 unidades, 5 nudos, y todo el resto de la derecha de la ecuación permanece igual. Si se dan cuenta, velocidad de A con respecto de B en el eje X está representada por toda esta equivalencia, y la velocidad de A con respecto de B en el eje Y está representada por toda esta equivalencia. Entonces lo único que hacemos es reemplazarlo, ¿sí? Es lo que hemos hecho. Lo único que se ha hecho es reemplazarlo. Desarrollando, sabemos que el coseno de 45 y el seno de 45 es equivalente a raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, 5 al cuadrado sería 25. Y acá lo único que hemos hecho es reemplazar. En vez de coseno de 45, lo hemos reemplazado por raíz de 2 sobre 2. Y a toda esta expresión la hemos elevado al cuadrado y nos da toda esta expresión. Más velocidad de A por el seno de 45, y al elevarlo al cuadrado nos da toda esta expresión. Lo único que hacemos es quitarle paréntesis y tendríamos toda esta expresión, y al juntar velocidad de A al cuadrado entre 2 más velocidad de A al cuadrado entre 2 quedaría velocidad de A al cuadrado. Al desarrollar este 2 raíz de 2 multiplicado por su velocidad de A, nos quedaría esta expresión, 2.8284 velocidad de A, y este 4 simplemente lo volvemos a escribir. Ahora este 25 que está a la izquierda pasa hacia la derecha con signo cambiado, y toda esta expresión se reduce a esta expresión. Toda esta ecuación se reduce a esta expresión. Lo que hacemos para calcular velocidad B sub A es aplicar esta ecuación cuadrática, donde sabemos que A sería equivalente a 1, B sería equivalente a positivo 2.8284 y C sería equivalente a menos 21. Entonces lo único que hacemos es reemplazar en esta ecuación cuadrática para hallar el valor de B sub A. Y aquí tendríamos dos respuestas. Velocidad de A sería igual a 3.382 nudos, o velocidad de A sería igual a menos 6.21 nudos. En este caso, simplemente cogemos el valor positivo. Es decir, la velocidad B sub A sería igual a 3.382 nudos. Justamente esto es lo que nos pide el problema, ¿no? A esta velocidad estaría yendo el barco, digamos, de forma tangible. A esta velocidad es como un observador en tierra estaría viendo a la velocidad en la cual en la realidad este barco se estaría moviendo. Ahora, si bien es cierto que no nos piden la dirección en la cual el barco debería dirigirse para que después de que el agua lo empuje finalmente acabe a los 45 grados, vamos a calcular la dirección, digamos, si en caso el problema nos hubiera pedido, ¿no? La dirección en la cual el barco se hubiera tenido que mover con respecto al agua. Para eso consideramos acá un ángulo θ, y por lo tanto podemos decir que tangente de θ sería el cateto opuesto. Si se dan cuenta que tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto la tangente sería al cateto opuesto, que sería la velocidad de A con respecto de B en Y, dividido entre el cateto adyacente a este ángulo, es decir, sería la velocidad de A con respecto de B en el eje X. Como ustedes pueden ver, la velocidad de A con respecto de B en el eje X sería equivalente a toda esta expresión, menos velocidad de A coseno de 45 menos 2. Desarrollando, la velocidad de A hemos determinado que es 3.382 nudos, y por lo tanto lo reemplazamos. En vez de colocar velocidad de A, colocamos este valor numérico. Y desarrollando, la velocidad de A con respecto de B en el eje X sería menos 4.391 nudos.
La velocidad de A con respecto de B en el eje Y está representada por toda esta expresión que la estamos volviendo a reescribir aquí. Velocidad de A multiplicado por el seno de 45 grados. En vez de velocidad de A, nuevamente colocamos el valor que hemos calculado, 3.382 nudos multiplicado por el seno de 45. Al desarrollar nos saldría que el valor numérico o el módulo de la velocidad de A con respecto de Y en el eje Y sería igual a 2.391 nudos. Ahora, la tangente, simplemente para calcular el ángulo, desarrollamos la equivalencia de la tangente del ángulo θ. En vez de colocar velocidad de A con respecto de B en el eje Y, colocamos este valor numérico que acabamos de calcular, y en vez de colocar velocidad de A con respecto de B en el eje X, colocamos este valor numérico que lo acabamos de calcular, y nos sale que la tangente de θ sería menos 0.5445, y por lo tanto el ángulo sería de menos 28.57. Es decir, este valor de este ángulo nos está saliendo negativo porque aquí estamos considerando negativo, ¿no? Es decir, este ángulo sería en sí de 28.57 grados. Si es que nosotros queremos referirnos en función de norte y oeste, lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Con respecto al norte, es decir, a esta vertical, con dirección al oeste, sería 61.43 grados. Es decir, el capitán debería dirigir el barco a 61.43 grados noroeste para que luego el agua lo empuje hacia la derecha y finalmente en la vida real o de forma tangible el barco se mueva a 45 grados.